Bendiciones, mis hermanos, gloria a Dios. Vamos a hablar un poquito solamente del Salmo 42, porque es un salmo que realmente es demasiado profundo. El Salmo 42 fue escrito por una persona de los hijos de Coré. Estaba angustiado este hombre porque ellos habían sido exiliados y llevados al desierto. Y este hombre allí, por eso decía que si Dios se había olvidado de él, porque en medio de su angustia, él clamaba al Señor y echaba de menos el guiar el pueblo, porque era una persona importante, ya que era en el pueblo de Dios, porque él dice que él compartía con el pueblo de Dios y que lo conducía. Mire lo que dice: y como el siervo anhela las corrientes de las aguas. Y déjeme decirle que en el original no dice que es un siervo, dice que es una sierva, hembra. Dice, y no dice que brama, dice exactamente que jadea. ¿Y por qué diría que jadea y se refiere a una hembra? ¿Ya se imaginó? Puede ser una hembra que estaba embarazada en el desierto y no tenía agua. Acuérdense que Dios también habla de esto comparando a la iglesia como si fuera una mujer que va a dar a luz. Dice, como el siervo anhela por las corrientes de las aguas, así clama a Dios por ti el alma mía. Él estaba angustiado allí porque él ya no podía ir y sentir la presencia de Dios como solía hacerlo en el templo, porque habían sido desterrados de allí. Dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Él compara esto con la sed que está pasando en el desierto con los demás, y él dice que él tiene sed del Dios viviente porque está extrañando esa presencia de Dios en su vida, y como él acostumbraba a conducir al pueblo y llevarlo para adorar a Dios y presentarse a Dios. Dice, mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Él anhela aquí regresar, por eso es que él dice, ¿cuándo vendré? Entonces uno dice, pero si está orando a Dios, ¿por qué dice que cuándo vendré? Es porque él iba a adorar en el templo a Dios y allí había sido desterrado, y para ellos pues era muy sagrado ir a aquel lugar para adorar al Señor. Dice, mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. Imagínense cómo estarían de adoloridos y cómo estaría adolorido él, extrañando la presencia del Señor, que dice esto: mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Se dan cuenta? La persecución no es solamente ahora, sino desde antes. Hermano, no se aterre cuando lo persigan como cristiano, porque esto no es nada lo que estamos viviendo. Vendrán cosas peores, y habemos unos que hemos pasado unas cosas más terribles que otras, te lo aseguro, querido hermano. Y hay otros que han pasado cosas peores que nosotros. En cuanto a persecución como cristiano, las lágrimas han sido mi alimento de día y de noche. ¿Dónde estás tú, Dios? Él pregunta, ¿dónde estás? Porque acuérdese que inclusive el mismo Señor dijo, él pensó que su padre lo había abandonado en la cruz. Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Cuando usted esté atribulado, hermano, recuerde eso, que cuando nosotros estamos en la carne, así como Jesús y así como estos hijos de Coré que necesitaban el agua, necesitaban estar en el templo para adorar a Dios, así mismo nosotros tenemos que pasar por persecuciones, por problemas. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dese cuenta que él anhelaba esto, pero derramaba su alma dentro de él, orándole al Señor, llorándole, suplicándole. No porque estaba en un desierto de problemas, él se olvidaba a Dios. Pero sí, cuando nosotros como seres humanos, como cristianos, mientras estemos en la carne, vamos a pasar cosas difíciles, y también a veces vamos a tener dudas, pero en medio de esa duda volvemos y respiramos y confiamos y clamamos al Señor. Dice así: derramo mi alma dentro de mí. Imagínense cómo se sentía él, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios. ¿Se dan cuenta?
Este era un hombre que guiaba al pueblo de Dios, a la casa de Dios, al templo de Jerusalén, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Recuérdese que la Biblia habla mucho de cómo se danzaba, se adoraba y las mujeres tocaban panderetas y se tocaban muchos instrumentos adorando y glorificando a Dios, porque Dios se ensalza en medio de la alabanza y de la música cuando se hace para Él. Y Él mismo le pregunta a su alma, su misma carne le pregunta a su alma, le dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Ve? Eso debe decirle usted al Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te confundes dentro de mí? Como si no supieras qué hacer. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él tiene la esperanza dentro de sí. Por la salvación de su presencia, Dios mío, mi alma está deprimida. Mire lo que dice aquí. Mi alma está deprimida. Dice, porque aún he de alabarle por la salvación por la salvación. Porque aún he de alabarle otra vez por mi salvación. De su presencia. Él reconoce que la salvación viene de la presencia de Dios y que para él ser salvo, él necesita, como nosotros, estar en la presencia de Dios. Dice, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. ¿Por qué dice que desde la tierra del Jordán? Él recuerda allí, dice, desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Aleluya. Ustedes saben que en la parte de arriba, de donde nace, eso es una parte que estoy haciendo, les cuento, donde nace el río de Jordán, aquí donde él está hablando del monte Hermón. De allí es cuando se derrite la nieve y empieza a derretirse la nieve, de allí es donde sale el río y donde nace el río del Jordán. De allá está hablando él. Y cuando empiezan a derretirse esa nieve, empiezan a formarse unas cascadas hermosas de agua cristalina. Y él gozaba con el pueblo allá, viendo esas maravillas de Dios en esa parte alta del desierto. Y entonces él dice que se acuerda de eso, allí donde florecían los árboles, donde había mucho monte y se sentía la frescura. Él anhela todo eso. Desde las cumbres del Hermón, desde el monte de Mizar. Dice, un abismo llama a otro a la voz de sus cascadas. ¿Sí ve lo que dice? Que un abismo llama a otro a la voz de su cascada, como quien dice, esas cascadas es como si le gritaran al abismo. Se escuchaban retumbar en el abismo las cascadas. Y él recuerda eso. Cuando usted esté atormentado, cuando usted tenga un problema, recuerde que ahí está la fuente de agua viva, la cascada de Dios, para nosotros recordar que tenemos una esperanza y que el problema va a pasar y que los problemas son del ayer y no del mañana, ni siquiera son del presente. Dice que un abismo llama a otro la voz de sus cascadas. Imagínese usted cómo cómo escucharía él de bonito esas cascadas romperse contra las rocas. Dice, todas sus ondas y sus olas han pasado sobre mí. Imagínense las olas, o sea, él está diciendo lo que él disfrutaba allí en aquel lugar. Y dice que sus olas y sus ondas pasaron sobre él. O sea que él se sumergía allí en la presencia de esas aguas y de esas cascadas, y él se acuerda de eso como recordando la presencia de Dios. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Porque el salmista eso es lo que hace, lo que le habla al Señor lo canta.
Y yo hace poco me di cuenta que era salmista sin saberlo. Y bueno, sí, tengo que hacerlo porque cuando el Señor da los dones, los da a todos. Pero no me daba cuenta que yo lo ejercía. Porque si ustedes se han dado cuenta, yo casi todo lo canto. Cuando yo voy a hablar, yo casi todo lo canto. Cuando estoy orando, yo prácticamente estoy cantando. Eso es ser salmista. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Si ve, dice que en medio de todo esto, esta comparación, él eleva una oración al Dios de su vida. Al Dios de mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Diré, ¿por qué me has olvidado? No, él no está diciendo aquí que Dios lo olvidó. Está diciendo, diré yo al Dios de mi vida, ¿me has olvidado? No, porque Él sabe que la presencia de Dios está con Él, que Él no lo ha olvidado, porque en Él está vivo todo lo que Dios ha sembrado en Él. ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? No, por supuesto que no debemos oprimirnos, y si sentimos opresión, sabemos que tenemos que ir a la presencia del Señor. Acuerden, hermanos, que la vida espiritual es un poco difícil y que a veces tenemos que tomar estos salmos y tomar fuerzas. Dice que como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan y mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Se dan cuenta? Lo que él dice, ellos estaban sufriendo una sequía y prácticamente lo estaban matando de hambre y de sed. Y le decían, ¿y dónde está su Dios que no se aparece a ayudarlos? Así le decían a Cristo. Entonces, no nos alarmemos cuando tengamos que pasar situaciones difíciles, porque todas estas cosas las tenemos que pasar los cristianos, y la Biblia dice que seremos probados como el oro y como el oro fino. Y yo sé de oro porque yo soy joyera. Nosotros éramos joyeros. Bueno, digo éramos joyeros porque ahorita no lo soy, pero sé lo que es meter el oro y sé cómo purificar el oro blanco. Dice, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Gloria al Señor. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Como que a veces le quería ganar la batalla. Espera en Dios, pues aún de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser, mi Dios, en quien confiaré. Desen cuenta, para mañana lo voy a colocar para que lo escuchen. Eso fue un desglosamiento que quise hacer hoy para comprender un poquito más sobre el contexto, porque la Biblia toda tiene un contexto. Debemos saber eso, hermanos, porque no podemos hacer una religión de un versículo. Tenemos siempre que ir al contexto. Detrás de eso, de toda escritura, hay una historia y hay un contexto. Y eso es muy importante saberlo. Y nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual, porque a veces también interpretamos mal las escrituras porque no estudiamos las escrituras. Entonces, que nos quede una lección de esto, y los que están pasando por angustia y por necesidades, apéguense al Salmo 42. Lo tengo ya grabado para subirlo mañana, con eso les aviso. Mañana, en vez de la oración, van a escuchar el Salmo 42. Lo voy a dejar grabado, porque ustedes saben que no es fácil hacer todas estas cosas a la vez. Yo tengo mucho trabajo y a veces casi no alcanzo a hacer la oración. Pero lo hago con mucho amor, porque quiero que muchas personas entiendan y crean y comprendan un poco de la palabra de Dios. Y mientras uno pueda ayudarle a un hermano a salir adelante, a darle una voz de aliento, pues hay que hacerlo. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra en este día, porque nos has fortalecido. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras ofensas, Señor. Te pedimos, Señor, que nosotros
podamos ser luz en las tinieblas y que podamos entender tu palabra cada día. Te amamos y te glorificamos para siempre, Señor. Ven a nuestras vidas siempre, Señor, y que nuestra alma nunca se agobie a causa de los problemas y las dificultades. Te amamos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón. Dile al Señor que lo amas. Te amo, Señor, fortaleza mía, roca mía. Y así como esa sierva muriendo de dolores de parto, jadeante, buscando el agua, así en el desierto, así queremos nosotros, Señor, buscarte con tanto anhelo y desespero, porque queremos sentir celosamente y sigilosamente. Queremos sentir tu presencia, queremos ser ágiles al buscar tu presencia y no importa que vengan las dificultades y que nos sintamos que estamos sedientos y que ya no podemos más. Sabemos que la fuente del agua está ahí y que es agua viva y que podemos ir a sumergirnos en ti. El Señor Jesucristo les bendiga, les guarde y será hasta una próxima. Bendiciones y abrazos. Confíen en el Señor. Vuelvan a escuchar la oración si es necesario. Dejen un comentario de manita arriba, no se le olvide hacer eso. Que usted me apoya de esa manera podemos llevar el Evangelio y la palabra de Dios a muchas personas. Bendiciones, un abrazo para todos ustedes.